Esto ocurrió hace unos 5 años. Yo estaba trabajando como periodista freelance. Tenía 36 años y siempre estaba buscando historias raras en mis viajes. Recuerdo que un día llegué a un pueblo pequeño en el norte de España. Las calles eran empedradas y había una fuente antigua en la plaza principal. Lo que atrajo mi atención fueron los murmullos de los ancianos. Ellos hablaban en voz baja sobre sombras que caminaban entre los árboles. Las historias parecían más leyendas que otra cosa, pero no podía evitar sentirme curioso. Me senté en un banco, saqué mi cuaderno de notas y empecé a anotar todo. Al hacerlo, creí entender que detrás de cada historia había algo oscuro. Esa noche, el viento soplaba con fuerza, y algo en el aire me inquietaba. Pensé que escuché risas lejanas entre las ramas. Pero quizás solo era mi imaginación. Pasé varios meses viajando de pueblo en pueblo. Las historias se volvían más extrañas. En una aldea, me hablaron de un laberinto que desaparecía cuando intentabas entrar. En otra, había un reloj que nunca marcaba la hora. Mis notas estaban llenas de relatos intrigantes, pero también de una creciente incomodidad. Comencé a recibir mensajes en mi móvil de números desconocidos. «Detente», decía uno de ellos. «No sigas buscando». No sabía si debía tomarlos en serio o pensar que todo era una broma, pero eso solo alimentó mi curiosidad. El último pueblo que visité tenía una atmósfera diferente. El aire se sentía pesado y, aunque algunas casas estaban bien, otras parecían desmoronarse. Esa noche decidí caminar. Las calles estaban desiertas y el silencio era abrumador. Mis pasos resonaban en el pavimento. Pensé que podría encontrar más respuestas o una historia nueva. Entonces, creí escuchar susurros tras de mí. Algo dentro de mí decía que regresara, pero seguí adelante. Me detuve frente a unas viejas paredes cubiertas de hiedra. Allí vi una sombra moverse entre los árboles. Mi corazón empezó a latir rápido. La llamé, pero no obtuve respuesta. Entonces, una sensación helada recorrió mi espalda. La sombra se acercaba lentamente, me repetía que era solo una ilusión, hasta que escuché una voz. «¿Por qué has venido aquí?» No la vi, pero sentí que alguien estaba cerca. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Empecé a entender que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Respiré hondo y giré para irme, pero al dar la vuelta, sentí que ya no estaba solo. Un grito resonó en la oscuridad. Miré hacia atrás y me congelé. No había nadie allí. El aire se volvió denso, y mi corazón se aceleró aún más. Aquella voz seguía en mi mente, y las sombras del pueblo parecían cobrar vida. Miré a mi alrededor, y la sensación de ser observado me envolvió. No había vuelta atrás, y ahora sabía que esos relatos raros eran más que simplemente historias. Nunca olvidaría lo que había encontrado allí. Capítulo 2. Desperté con el sonido de la lluvia golpeando los cristales de la ventana. Había pasado la noche en una pequeña pensión. La cama era incómoda, pero los sueños inquietos fueron lo que realmente me mantuvo despierto. La sombra de la noche anterior seguía ahí, como un eco que no me dejaba en paz. No podía sacudirme la sensación de haber hecho algo que no debía. Decidí que lo mejor sería marcharme. ¿Quién sabe qué secretos guardaba aquel pueblo? Sin embargo, al salir, el ambiente se sentía diferente. La niebla había descendido, envolviendo las calles en un manto gris. La plaza también estaba vacía, pero ya no sentía que estaban merodeando sombras. En su lugar, una ansiedad creciente me empujaba hacia el camino que llevaba a la salida del pueblo. Mientras caminaba, escuché un murmullo. Giré hacia la fuente antigua. Ahí, entre las raíces de un árbol, vi algo brillante. Me acerqué con curiosidad. Era un collar. Tenía un diseño peculiar, y la piedra central reflejaba la poca luz que lograba atravesar la niebla. Sin pensarlo,
Lo recogí. En ese instante, todo cambió. Sentí un escalofrío recorrerme nuevamente. De repente, el murmullo se volvió más pronunciado, más insistente. ¿Por qué lo tomaste? La voz era la misma de la noche anterior. Esta vez, resonó en la oscuridad de mi mente, como si estuviera a estar justo detrás de mí. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Mis nervios estaban al límite. Decidí dejar el collar donde estaba, pero cuando intenté volver, algo me detuvo. Alguien o algo estaba allí, oculto en la niebla. No puedes irte, susurró la voz. Sentí que el aire se volvía más espeso a mi alrededor. La emoción me hizo retroceder. Mis ojos se adaptaron a la neblina y allí, entre las sombras, vislumbré varias figuras humanas. No podía distinguir sus rostros, pero su presencia era palpable. Aunque no se movían, su energía me paralizaba. ¿Qué quieren de mí?, grité, tratando de tapar mi voz temblorosa. Mi corazón estaba latiendo con fuerza, y el collar se sentía caliente en mi mano. Una de las figuras dio un paso adelante. Tú buscaste las historias, y ahora eres parte de ellas, dijo con un tono que me heló la sangre. Esa frase resonó en mi mente como un eco interminable. Por un instante, todo se detuvo. La niebla se disipó ligeramente, y vi por fin sus rostros. No eran humanos. Sus ojos eran oscuros y vacíos, y sus sonrisas, torcidas. Comprendí que esas eran las sombras de las que se hablaba. Eran los relatos que había estado persiguiendo, cobrando vida en toda su monstruosidad. La necesidad de huir se convirtió en un instinto animal. Giré sobre mis talones y corrí. Las calles del pueblo se convertían en un laberinto. Miré hacia atrás y vi que me seguían, sus movimientos eran rápidos y silenciosos. Sabía que no se detendrían. Tenía que encontrar una salida, pero la niebla parecía transformarse en un muro, cada vez más denso. Entonces, noté una puerta entreabierta en un viejo edificio. Sin pensarlo, me lancé dentro, cerrando la puerta con un golpe detrás de mí. A medida que la oscuridad se cerraba, me di cuenta de que podría haber cometido un error aún mayor. La luz parpadeante de un viejo candelabro dejó entrever la habitación. Atrapado en la penumbra, debía decidir mi próximo paso. Allí, entre lo desconocido, estaba claro que la historia aún no había terminado. Capítulo 3. La puerta estaba cerrada, pero podía escuchar el murmullo de esas entidades cerca. Mi respiración resonaba en la habitación, llena de polvo y telarañas. Miré a mi alrededor en busca de algo que pudiera ayudarme. La habitación estaba llena de muebles cubiertos con sábanas blancas, como fantasmas esperando ser despertados. La única luz provenía del candelabro, que oscilaba vagamente. ¿Qué es este lugar?, pensé mientras me movía lentamente a través de la penumbra. Sentía el calor del collar en mi mano, pulsando al ritmo de mi corazón. Era la única cosa que había tomado y, a su vez, podía ser la razón detrás de la pesadilla que me acosaba. Un sonido de rasguños me hizo girar. Venía de una esquina oscura. Mi mente trataba de razonar, de buscar respuestas. Quizás aquí haya algo que me explique todo esto, murmuré para mí mismo. Avancé hacia la fuente del ruido, sintiendo que cada paso me acercaba más a la verdad, o quizás a más peligro. De repente, el ruido cesó. La única cosa que rompía el silencio era el parpadeo titilante del candelabro. Cuando me acerqué, noté una pequeña caja de madera, adornada con intrincados tallados. La curiosidad pudo más que el miedo, así que la abrí. Dentro había un libro. Su cubierta era desgastada, y el título apenas se leía, Historias del olvido. Las páginas estaban amarillentas y el olor a moho era intenso. Abrí una al azar. La letra era pequeña, pero podía distinguir fragmentos de relatos perdidos. Cualquiera que use un collar de la maldición será perseguido por las sombras de sus elecciones pasadas, leí en voz baja. Un sudor frío recorrió mi espalda.
Antes de poder procesar lo que estaba leyendo, escuché el rasguño de la puerta, algo estaba intentando abrirla. La adrenalina se disparó por mi cuerpo. Rápidamente cerré el libro y lo escondí bajo unas sábanas cubiertas. La cosa detrás de la puerta seguía insistente, y mi mente empezaba a divagar en el terror. Corrí a la ventana, pero estaba cerrada con barrotes oxidados. Miré con miedo hacia la puerta que se sacudía. No tenía tiempo. Decidí buscar otra salida. Justo cuando giré para irme, la puerta se abrió de golpe, una figura apareció en el umbral. Era uno de ellos. Su rostro estaba difuminado, pero podía ver sus ojos profundos y oscuros, como pozos sin fondo. «Tienes que elegir», dijo con una voz que reverberaba y me llenaba de terror. «El collar te ha ligado a nosotros. Debes decidir, quedarte y ser uno de ellos o liberarte de la carga irrevocable que has traído contigo». Las sombras se acercaban, como un manto oscuro envolviendo cada rincón del lugar. Todo mi cuerpo gritaba por salir, pero no sabía qué significaba su oferta. En ese momento, el collar empezó a vibrar en mi mano, me di cuenta de que no podía quedarme ahí. La única opción era salir de la habitación. Decidí enfrentar mi miedo y, con un impulso de valor, empujé a la figura y corrí hacia el pasillo. Pero la puerta quedó abierta, y el eco de su risa resonaba en la oscuridad. «Esto recién comienza», dijo la voz, mientras me lanzaba al abismo del pasillo, con el collar brillando intensamente, como un faro en la noche. No sabía a dónde llevaba ese camino, pero una cosa era clara, estaba a punto de descubrir más sobre las sombras que me acechaban. Capítulo 4. Corrí por el pasillo, mi corazón latiendo con fuerza y mis piernas sintiendo la presión de no fallar. Las sombras parecían moverse demasiado rápido a mi alrededor, como si estuvieran vivas. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo, pero la luz del candelabro ya se había desvanecido, y ahora solo había oscuridad. A medida que avanzaba, podía sentir un cambio en el aire. Se volvió denso, pesado, como si cada inhalación fuera un recordatorio de que no estaba solo. Me detuve un momento para recuperar el aliento, apoyándome contra la fría pared, intentando escuchar. Las risas resonaban levemente a lo lejos, burlonas y amenazantes, llenas de un conocimiento que no poseía. Decidí seguir adelante. Cada paso que daba resonaba, un eco que me regresaba al terror. De repente, noté una tenue luz al final del pasillo. Sin pensarlo, me lancé hacia ella. Sin embargo, a medida que me acercaba, la luz parecía titilar, como si estuviera jugando conmigo, invitándome y, al mismo tiempo, alejándose. Al acercarme más, me encontré frente a una puerta entreabierta. La luz provenía de dentro. Temía lo que podría haber al otro lado, pero mi curiosidad y mi necesidad de respuestas eran más fuertes que el miedo. Empujé la puerta con cautela y entré. La habitación era diferente. Había estanterías repletas de libros, y en el centro, una gran mesa de madera cubierta con papeles y encuadernaciones extrañas. Una pizarra en la pared estaba llena de garabatos que parecían relatos o escritos en un idioma extraño. Al acercarme a la mesa, vi más de cerca los papeles. Algunos eran mapas de lugares que no conocía, mientras que otros hablaban de antiguas leyendas sobre collares perdidos y pactos oscuros. La frase «historias del olvido» resonó en mi mente. Todo parecía interconectado. Pero entonces, el collar en mi mano brilló nuevamente, iluminando un rincón de la habitación. Miré hacia abajo y noté un pequeño relicario, muy similar en forma al collar. Sin pensarlo, lo tomé. En el momento en que lo hice, sentí una sacudida. Era como si una parte de mí despertara, algo que había estado dormido. De repente, escuché un susurro a mis espaldas. Giré rápidamente. Era la misma figura que había visto antes, pero ahora había algo diferente en su mirada. «No deberías haber hecho eso», dijo, su tono más grave. «Ese relicario contiene secretos y no todos son amistosos».
Mi mente estalló en preguntas mientras la figura se acercaba, la luz del collar resonando más intensamente. Es el verdadero vínculo que tienes con nosotros. Al tomarlo, aceptas lo que has traído contigo. Estás a punto de recordar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Recordar? ¿Qué era lo que debía recordar? El entorno comenzó a desvanecerse y las paredes parecían acercarse, convirtiéndose en un espacio cada vez más estrecho y oscuro. Las sombras a mi alrededor se sintieron más amenazadoras. Justo cuando empecé a perder la esperanza, una imagen brilló en mi mente, un pueblo olvidado, una noche estrellada y un grito desgarrador. La conexión se hacía más intensa. En ese instante, comprendí que había más historias que contar, y que cada elección que había hecho tenía su precio. Fue entonces cuando sentí que el control se desvanecía. La risa se intensificó, las sombras tomaron forma y el relicario comenzó a brillar con una luz desesperada. ¿Estás listo para enfrentar lo que has olvidado?, resonó la voz en el aire. Y así, como un eco de mi propia existencia, me preparé para descubrir la verdad, sin saber que cada paso me acercaba más a la oscuridad que había estado tratando de evitar. Capítulo 5. Las sombras se agolpaban a mi alrededor, como un mar oscuro y desconocido. Cada latido de mi corazón parecía resonar en el aire, un recordatorio de que estaba atrapado en un lugar donde el tiempo y la memoria se entrelazaban. La figura frente a mí sonreía, una sonrisa inquietante que destilaba conocimiento, secretos y un toque de burla. «Recuerda», dijo, y su voz se convirtió en un eco en el espacio reducido de la habitación. La sensación de angustia creció dentro de mí, como un vapor que se acumulaba hasta que se volvía insoportable. Necesitaba saber qué significaban esos recuerdos. ¿Qué pueblo era ese que había olvidado y por qué su llamado me dominaba ahora? De repente, las imágenes comenzaron a inundar mi mente. Vi casas de madera que se desvanecían en la niebla, rostros que pasaban como sombras y un cielo nocturno tan inmenso que me hacía sentir insignificante. Gritos lejanos reverberaban en mi oído, un eco de advertencias que no podía descifrar. Eran amigos, familia, todas esas personas, pronuncié, mi voz temblando. ¿Qué les pasó? Ella se acercó más, y su presencia oscura ocupó el espacio entre nosotros. Les diste la espalda. Este lugar guarda los relatos que elegiste ignorar, explicó, y empecé a notar que el relicario en mi mano se calentaba. Sentía como si absorbiera algo de mí. Un susurro sutil lo envolvía, casi como un canto de sirena. ¿Qué quieres de mí?, exigí, intentando no perderme en esos recuerdos que se escurrieron como agua entre mis dedos. Dímelo todo. Su mirada fue intensa, y la risa alrededor se apagó, sustituida por un silencio profundo que retumbó en el aire. Solo recibirás lo que estés dispuesto a enfrentar. Este relicario no solo conecta historias, también revela. Debes decidir si quieres ver lo que realmente hiciste. Así que, sin saberlo, me encontré planteando una elección. Con el relicario aún brillando en mi mano, sentí una ola de determinación. Basta de juegos. Muéstrame la verdad. Un viento frío se levantó de la nada, y la habitación pareció desvanecerse. Las paredes se fragmentaron, como si fueran solo humo, llevándome a un vasto paisaje. Estaba de pie en un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Las calles estaban empedradas y cubiertas de niebla. La maldad de aquellos días figuraba en el aire, y cada paso que daba resonaba con el pasado. A lo lejos, vi una figura familiar. Su rostro me resultaba inquietantemente cercano, pero la distancia parecía reírse de mí, burlándose de mi deseo de recordar. No te acerques, no es lo que parece, resonó una advertencia en mi mente, pero ya era tarde. En un impulso, me moví hacia ella, deseoso de abrir la puerta a aquellos días olvidados. Sin embargo, de inmediato, la bruma pareció formarse en sombras amenazantes a mi alrededor. Yo no fui el único.
La voz profunda de la figura detrás de mí llenó el aire. Hay otros. Su advertencia me llenó de temor. ¿Otros? ¿Quiénes más podían estar atrapados en esta red de recuerdos? El frío recorrió mi espalda mientras comprendía que la oscuridad más allá de las sombras no solo manifestaba mi pasado, sino que quizás, solo quizás, algo o alguien más estaba esperando reclamar lo que era suyo. Entonces, la niebla se espesó y caí en un abismo de recuerdos olvidados. Todo se oscureció, y supe que la verdad borrada estaba a punto de salir a la luz. ¿Pero a qué costo? La risa resonó de nuevo, ahora más nítida. ¿Listo para tu historia, protagonista? La pregunta quedó flotando en el aire, y su eco resonó con fuerza mientras me preparaba para enfrentar a esos que alguna vez fueron mi vida. Capítulo 6. La niebla se disipó lentamente, y lo que antes era un vacío se transformó en una escena reconocible, un pueblo que conocía, pero que había enterrado en lo profundo de mi mente. Las casas de madera se erguían torcidas, como viejos guardianes de secretos olvidados. El aire estaba helado, y un viento susurrante parecía recordar mis pasos. Dediqué mis ojos a la figura que aún estaba al fondo. Sentí un tirón en mi pecho. Era ella, Valeria. Su rostro, tan familiar pero distante, provocaba una extraña mezcla de alegría y dolor. Había pasado tanto tiempo desde que la vi, y aún así, el brillo de su sonrisa calaba hondo en mí. Pero había algo inquietante en su mirada, un conocimiento oscuro que antes no había notado. Valeria, susurré, mientras el relicario en mi mano ardía con más fuerza. Ella giró lentamente hacia mí, una sombra de tristeza oscureciendo su rostro. «Viniste», respondió con un tono que denotaba una mezcla de alivio y melancolía. «¿Pero no sabes por qué?» Mis pasos parecían resuenas sobre las baldosas de piedra, y antes de darme cuenta, había cruzado una distancia que debía haber sido infranqueable. «¿Qué ha pasado aquí?», pregunté, mi voz casi un lamento. «¿Qué hicimos?» «Lo que hiciste», corrigió, la voz quebrándose. «Éramos felices antes de que todo se desmoronara». Sus ojos brillaban, pero no había felicidad en ellos, solo un vacío que reconocía demasiado bien. Unos pasos resonaron a mi espalda, y el miedo se apoderó de mí una vez más. Recurrí a la sombra que se cernía detrás de mí, esperando entrever una figura familiar. El eco de la voz que había advertido sobre otros reverberó en mi mente. «¿Quién más está aquí?», pregunté, girando nuevamente. Con un escalofrío, vi los contornos de mis antiguos amigos materializándose en la niebla: Christian, Ana, y todos los que alguna vez habían pasado mis días. Pero sus rostros ya no presentaban sonrisas, sino una mezcla de ira y decepción. «Regresas, pero no estás solo», dijo Christian, con una voz cargada de reproche. «Viniste a desenterrar lo que abandonaste». «Pero no lo olvidé del todo», protesté. Esa declaración sonó más como una negación, un intento de justificarme ante las miradas acusatorias de todos ellos. «Te olvidaste de nosotros cuando nos necesitábamos más», replicó Ana, el dolor en su voz resonando como un eco. Las palabras perforaban mi corazón. La conexión entre nosotros se sentía tangible, como un hilo que había sido desgastado por los años y las mentiras. Necesitaba una respuesta, y esa insidiosa sensación de una realidad distorsionada creaba un laberinto en mi mente. «Tú comes del dolor que causaste», dijo la sombra detrás de mí, ahora una voz clara y poderosa. «Te conviene recordar, pero lo que descubrirás puede ser mortal». «Mortal». Esa palabra salió como un latido en mi pecho. «¿Qué quieres de mí?», gritó desesperadamente. El relicario en mi mano parecía vibrar con la energía de sus verdades, queriendo liberarlas, y yo sabía que debía hacer una elección. La niebla se espesó de nuevo, pero esta vez no era solo un velo. Era un grito de advertencia. «Tienes que decidir», resonó una voz colectiva. «¿Volverás a ser el héroe que olvidaste o aceptarás la verdad que te has negado?».
El pueblo tembló a mi alrededor, y sentí que algo oscuro se agazapaba en los rincones de mi mente. Una decisión estaba frente a mí y, sin embargo, el caos de las sombras me rodeaba. Todo en mí quería correr hacia lo conocido, hacia Valeria, hacia aquellos días luminosos. Pero sabía que eso solo significaría ahondar más en la oscuridad. El relicario brilló con una luz deslumbrante. En ese momento, supe que cualquier respuesta podía cambiar todo. Capítulo 7. El brillo del relicario se intensificó y me sentí casi atraído por su luz. A pesar del miedo que me ahogaba, un impulso profundo me empujaba hacia adelante. Pero no podía dar ese paso sin saber. ¿Qué verdad debo enfrentar?, pregunté con voz temblorosa, sintiendo las miradas cargadas de mis amigos sobre mí. Valeria se acercó dando un paso titubeante, su rostro un conflicto entre la esperanza y el sufrimiento. Tienes que recordar lo que sucedió la noche que todo terminó. Esa es la clave para liberar nuestros espíritus, dijo, señalando algo en el fondo del pueblo cubierto de niebla. Allí, donde nos juramos lealtad. Siguió su mirada, y en la distancia, vi una antigua plaza. En su centro, se alzaba una estatua desgastada por el tiempo. Algo en su expresión parecía tan familiar, pero detrás de ella se amontonaba un sentido de pérdida. Mis amigos esperaban, como palabras no pronunciadas, que yo diera el siguiente paso. Valeria, por favor, ¿qué pasó esa noche?, la urgí. El eco de mi voz resonó entre las calles vacías como una súplica desesperada. Te perdimos, dijo ella, y mi corazón se hundió. La decisión que tomaste cambió todo. Debiste elegirnos, pero elegiste huir. Aceptar lo que somos y por qué estamos aquí. Las sombras de mis amigos se acercaron, pero desaparecieron entre la bruma, dejándome solo con Valeria. Lo puedes revertir, pero debes mirarlo a la cara. Permite que la oscuridad te guíe a la verdad. Pero la idea de enfrentar esa oscuridad parecía abrumadora. Si lo que había olvidado era tan doloroso como lo intuía, ¿podría soportarlo? El relicario empezó a vibrar violentamente en mi mano, como si exigiera acción. Entonces, tomé una decisión. La oscuridad podría ser mi salvación o mi condena, pero no podía quedarme paralizado. Voy a hacerlo, le dije a Valeria, aunque incluso yo no estaba completamente seguro. Voy a enfrentar lo que sucedió. La niebla comenzó a disolverse lentamente a mi alrededor, revelando la plaza en su totalidad. Los rostros de mis amigos regresaron, algunos preocupados, otros angustiados. Christian dio un paso adelante, y la ira en sus ojos se convirtió en compasión. Hazlo, hermano. Confronta lo que te ata a este lugar. Sentí un calor creciente del relicario. Quería volverme hacia atrás, hacia la comodidad de la distancia, pero los recuerdos perdidos empezaron a regresar a mí, fragmentos de espejos rotos. ¿Quién más está en este lugar?, grité, mirando a las sombras que ahora comenzaban a cobrar forma. ¿Qué es lo que nos atrapó aquí? En un instante, una figura emergió de entre la niebla, y mi corazón se detuvo. Reconocí ese rostro. Tú, murmuré, sintiendo que el aliento me faltaba. El último gran secreto que había dejado enterrado estaba frente a mí, una verdad que había rehusado reconocer. El peligro palpaba en el aire, y la atmósfera se volvió densa con incertidumbre. No puedes huir ahora, dijo la figura. Sus ojos vacíos encontraron los míos y, mientras miraba su rostro, supe que el pasado estaba volviendo con fuerza. ¿Listo para recordar?, la figura preguntó, mientras el relicario se iluminaba más y más. Todo lo que había intentado olvidar estaba a punto de reclamarme, y lo supe. Este sería el último paso hacia la verdad o mi perdición. Capítulo 8. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonaban contra el silencio opresivo de la plaza. Mis amigos estaban detrás de mí, pero su presencia ya no era un consuelo. Me perdí en la mirada de la figura. Era un espejo de mis propios miedos. Te he estado esperando, susurró, su voz como un eco lejano. ¿Quién eres?,
Pregunté, sintiendo que el aliento me faltaba. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía por dentro. Cada palabra era un intento de recuperar el control que temía perder. Soy quien conociste en la oscuridad, respondió, sin despegar los ojos de los míos. Soy la voz que te susurró, la sombra que te siguió. Tu elección nos ató a este lugar. Y ahora, debes decidir si deseas liberarnos. La bruma volvió a amenazar con envolverme, pero el relicario en mi mano comenzó a brillar con más fuerza, como si quisiera guiarme a través de la confusión. Recordé las risas, los pactos, pero también recordé el dolor, el sentimiento de traición y abandono. Había elegido huir esa noche, pero no antes de un juramento. Y allí estaba, presente, recordándome lo que había perdido. No importa cuánto intentes escapar, continuó la figura. Tu decisión fue un eco que jamás se desvaneció. Ahora, debemos confrontarlo juntos. ¿Juntos? Solo me sentía rodeado por sombras. Miré hacia atrás y pude ver los rostros serios de mis amigos. Podían estar allí, pero en mi mente solo había lugar para el pasado. No sé si puedo. La duda acechaba. Puedes. Solo recuerda, insistió. El relicario se calentó al contacto con mi piel. Era momento de romper la barrera que había construido. Recuerda esa noche, me dijo. Y así, sin querer, las memorias comenzaron a fluir como agua de un grifo abierto. Una escena surgió en mi mente, un grupo de amigos sobre la plaza, risas y promesas alzadas al cielo. La luna llena iluminaba nuestros rostros. Pero algo cambió. Recuerdo miradas de traición. El aire se volvió pesado. Tú no deberías estar aquí, escuché decir a Valeria. Tus palabras significan mucho. Mi voz salió casi sin querer, pidiendo la libertad de no ser quien era. Y luego vi mi propia respuesta, una negativa que dolía. Un giro y la decisión tomada. ¿Te das cuenta? La figura dio un paso más cerca, y el aire se volvió electrizante. Te dejaste llevar por el miedo y abandonaste todo lo que éramos. Ahora lo llevas en tus hombros. Pero no quiero ser responsable, grité, el eco de mi propia frustración resonó en el aire. No pedí esta carga. Fue la carga de la elección. Cada uno de nosotros ha tenido que cargar con sus propios demonios. La figura sonrió, pero no había alegría en su rostro. Ahora es tu momento. Decide si quieres liberar tus cadenas o quedarte aquí para siempre. Todo mi mundo giraba. La plaza, los recuerdos, los gritos de mis amigos, estaba abrumado. Y con una mezcla de rabia y tristeza, comprendí que no podía seguir siendo un prisionero de mi propio miedo. Quiero recordar, dije, sintiendo que la luz del relicario me envolvía. Quiero liberar sus almas. La figura asintió lentamente, y el aire empezó a vibrar con energía. Con un grito, la niebla se dispersó ante mí, revelando un camino desconocido y aterrador que se extendía al fin hacia la oscuridad. El relicario iluminó mis pasos y supe que el verdadero viaje apenas comenzaba. La verdad se me presentaba en un regalo desgarrador. Con cada paso que di, una parte de mí quedaba atrás, llena de caos, pero también el deseo de sanar. La plaza se diluyó, y con ella, el eco de las decisiones pasadas. Ahora, lo único en lo que podía pensar era en cómo enfrentar la oscuridad que aún estaba por llegar. Ahí fue cuando lo vi, pensé, mientras una sombra conocida me aguardaba al final del sendero. Capítulo 9. El ambiente alrededor se tornó más denso mientras me acercaba a la sombra que me esperaba al final del sendero. Cada paso que daba se sentía como una eternidad, y la luz del relicario apenas iluminaba la figura que estaba ante mí. Mi corazón latía de una manera casi dolorosa. ¿Eres tú?, pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. La oscuridad parecía estar viva, pulsando con una energía insidiosa. No podía evitar recordar el pasado, mis decisiones,
la noche en la que todo se desmoronó, la sombra se movió, revelando el rostro de alguien que conocía. Sí, dijo con un susurro, y el sonido resonó en mi mente, como un eco de viejas memorias. Era Valeria. Su imagen se había difuminado en mi memoria, pero ahora estaba ahí, claramente, con la mirada fija en mí. Te he estado esperando. No, esto no es posible, murmuré, retrocediendo involuntariamente. El miedo se apoderó de mí. Había algo en sus ojos que no lograba entender. No puedes estar aquí. Estás muerta. Ese es el precio de soltar, contestó, su voz calmada pero llena de una tristeza profunda que sentí en lo más hondo. Nosotros somos lo que dejamos atrás. Tu elección de huir nos afectó a todos. Quiero que comprendas lo que hiciste. Las imágenes de esa noche comenzaron a asfixiarme otra vez. Las risas, las promesas, el momento en que la felicidad se tornó en caos. Valeria, yo no sabía qué hacer. Solo quería que todos estuvieran a salvo. Pero no lo lograste. Su voz se tornó más intensa. Tu miedo nos atrapó, y ahora es tu responsabilidad liberarnos. Tienes que enfrentarte a lo que hiciste. A lo que no hiciste. Me sentía perdido. Sabía que tenía que avanzar, pero cada palabra suya me dejaba más paralizado. ¿Cómo puedo hacerlo? No tengo fuerzas para enfrentar esto. Solo tú puedes. Puedes recordar, pero también puedes perdonarte. La sombra dio un paso hacia mí, y el relicario empezó a brillar más intensamente. Hay una verdad en ti que aún no has aceptado. Me quedé en silencio. La idea de perdonarme era aterradora. Temía que si lo intentaba, la culpa me arrastraría de nuevo a la oscuridad. ¿Y si no puedo?, pregunté, sintiendo que el aire se volvía más pesado. Entonces todos estaremos atrapados aquí para siempre, contestó, su voz un susurro firme. Escucha. No fue solo tu decisión. Nadie podía predecir lo que pasaría. Pero es hora de enfrentar el pasado. Eres más fuerte de lo que crees. Las palabras de Valeria resonaban en mi mente. La luz del relicario palpitaba, y sentí un impulso de avanzar. Por un instante, el miedo pareció disiparse. ¿Y si, al hacerlo, no puedo manejar lo que descubra? Es mejor saber que vivir en la oscuridad. Ella extendió su mano, y por un momento contemplé lo que podría suceder. Hacer frente a mi culpa, a mis decisiones. Entonces está decidido, dije, sintiendo que la tormenta en mi interior comenzaba a calmarse. Avancé con determinación hacia Valeria. Quiero entender. Quiero encontrar la luz. Cerré los ojos, y en ese momento, el relicario se iluminó con toda su fuerza. Las sombras se agitaron a mi alrededor. Todo lo que había evitado me enfrentaba, y un eco resonó en mi corazón. Iré contigo, susurré al viento que me rodeaba, buscando la verdad que me liberaría o me consumiría. La oscuridad se expandía, pero yo estaba listo para enfrentarla. Capítulo final. La sombra de Valeria se acercó más, su rostro iluminado por la luz del relicario que se encendía como un faro en la noche. A pesar de la oscuridad que me rodeaba, su presencia me ofrecía una extraña mezcla de consuelo y terror. ¿Estás listo para recordar, para enfrentar todo lo que escondiste? Su voz sonaba como un eco, resonando en mi mente, asentí, aunque en el fondo, mi corazón latía descontrolado. La niebla comenzó a disolverse, revelando fragmentos de la noche que había estado atrapada en mi memoria, esos comerciales que había tratado de olvidar. Vi a mis amigos riendo, vi al grupo, vi a Valeria bailando bajo la luna. Pero, poco a poco, todo se tornó borroso y oscuro. Recuerdos escalofriantes comenzaron a surgir como fantasmas, susurrando verdades que había mantenido enterradas. La noche en que todo se desmoronó. Recordé la tensión, las palabras dichas en ira, las decisiones equivocadas que tomé en un momento de pánico.
Sentía como si cada recuerdo fuera un golpe directo a mi corazón, cada imagen un recordatorio de lo que había perdido. Todo se hizo incontrolable, murmuré, presa del terror. No sabía que esto iba a pasar. La culpa brotaba en mis venas, ahogándome. Sin embargo, Valeria se mantuvo firme. No puedes evitarlo. Lo importante es cómo decides seguir adelante. Reconcíliate con lo que hiciste, perdónate. Mientras ella hablaba, el relicario palpitaba en mi mano como si entendiera la lucha interna que atravesaba. Pero nadie me lo perdonará, me quejé, el miedo apoderándose de mí. No sé si puedo soportar todo esto. Siempre existe una elección, incluso aquí, Valeria respondió, sus ojos buscando los míos, como si tratara de mostrarme el camino. La niebla pareció despejarse aún más, revelando las caras de todos mis amigos. Esperaban en silencio, sus rostros mezclando la tristeza y el deseo de que los liberase. Sigue adelante. Este es tu momento. Con cada frase de ánimo que se entrelazaba con el murmullo de los ecos pasados, sentí que un peso empezaba a levantarse. Era tiempo de soltar. La oscuridad en torno me pulsó como un recordatorio de que enfrentarlo era el único camino. El relicario brilló intensamente al ponerme de pie. La ira y el miedo, que antes me aprisionaban, se convirtieron en un rugido interno. Está bien, grité al viento, sintiendo la sacudida de mis propios miedos. Voy a recordar. Voy a permitir que este dolor me transforme. Quiero liberar sus almas. La niebla giró y se convirtió en una luz brillante, como una tormenta de estrellas atravesando la noche. Las sombras comenzaron a disolverse a mi alrededor y las risas de mis amigos llenaron el aire. La vibración de la verdad resonó en mí y fui empujado hacia adelante, hacia la esencia del recuerdo que había ignorado por tanto tiempo. Las figuras se desvanecieron y en la plaza, la bruma se despejó por completo, revelando el pueblo en su forma más pura, vibrante y llena de vida. Allí estaban todos, sonrientes, en un entorno donde ya no existía el miedo ni la culpa. La unión que alguna vez habíamos tenido ahora podía resplandecer, como un sol renaciente. No importa lo que sucedió, les dije, sintiéndome ligero. Lo siento. Estoy aquí para quedarme y recordar. No quiero seguir huyendo. Nuestras miradas se encontraron, y sentí como la hora de sanación empezaba. Sin embargo, quedaba una pregunta sin resolver, una sombra que seguía cerrándose a mi alrededor. ¿Cómo continuar una vida que había dividido sus caminos? Había empezado el viaje con un peso en mi pecho, pero ahora, sabiendo que la memoria es tanto un vínculo como una carga, me preguntaba si la paz era realmente posible. A cada paso, las sombras eran menos amenazadoras, pero la niebla jamás se disiparía del todo. Las historias seguirían acechando en algún rincón, y lo que había vivido se haría eco en el futuro. Estaba vivo, de pie en una plaza donde cada rincón resonaba con memoria y enigma. Aunque había encontrado una forma de estar aquí, algo dentro de mí comprendía que algunas sombras quizás nunca se irían del todo. Y así, mientras el pueblo resplandecía con luz, supe que debía seguir buscando respuestas, sin saber si sus ecos serían para consuelo o condena. Pero el camino adelante era el que valía la pena recorrer, siempre y cuando mantuviera mi historia abierta. A veces pienso en eso, en ese pueblo, y me pregunto si realmente fui capaz de cerrarlo para siempre. Pero supongo que nunca llegaré a saberlo del todo.